Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de este programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos con el licenciado Juan Sebastián Chamorro, director de FUNIDES, de su más reciente informe de coyuntura económica. Y quería volver con el tema de los cambios climáticos y el fenómeno del Niño, porque tenemos escasez de lluvias, hay preocupación de los productores, de los ganaderos, porque la falta de agua en el campo es grave para no solamente alimentar el ganado, también para la producción en general. ¿Qué estudio o qué dice el estudio de FUNIDES respecto a esto? Bueno, en primer lugar, este es un tema que hemos estado observando con mucho detenimiento desde hace 3, 4 meses, desde que empezaron a salir los primeros reportes de variaciones en la temperatura del mar Pacífico, que es el primer indicio, ¿verdad?, de que hay año niño. Digamos, desde el año 90 han habido 7 niños, ¿verdad?, en distintos niveles de severidad. Hay niños muy severos, hay niños moderados y niños no severos o suaves. Y nosotros lo que hicimos fue una tabulación muy sencilla de cómo creció la economía en años niños y en años no niños. Y la diferencia es marcada. Estamos hablando casi de un punto porcentual en la serie histórica. Hacia abajo. Hacia abajo, es decir, si la economía crece 5%, un año niño deberíamos de esperar que crezca 4%. Obviamente, como estos son datos pasados, no se puede extrapolar al presente. Todavía no sabemos a ciencia cierta qué nivel de severidad tiene este niño. Sabemos que este ya es un año niño, pero no sabemos la severidad del caso. De tal manera de que nosotros incorporamos estas proyecciones y revisamos hacia la baja en aproximadamente 4 puntos porcentuales, o sea, de 4% a 3.6, 3.5%, un escenario, digamos, un poco fuerte y dramático, tomando en cuenta la importancia que tiene el sector agropecuario en la economía nacional, porque no es cierto de que va a afectar a toda la economía, afecta a sectores específicos, los sectores que no tienen riego, el sector maíz, por ejemplo, que depende mucho de la lluvia, ahí hay un riesgo alto, el tema de la ganadería. Estamos hablando de que la producción industrial de carne está a niveles bien bajos actualmente, hay mortandad de ganados en el norte del país. Entonces, todas estas cosas van efectivamente a tener un impacto sobre la economía, y por eso hemos incorporado para el 2014 un escenario de un poco más de riesgo en caso de darse este fenómeno de manera más severa. FUNIDES también hace proyecciones con respecto a la cooperación venezolana. ¿Eso vuelve a aparecer en el informe? Sí, esto es un tema que continuamente se nos solicita, ¿verdad? Y nosotros pues lo incorporamos en todos los informes para simular qué efecto tendría, digamos, la disminución de, digamos, un 50% de la disminución de la ayuda venezolana, y aquí estaríamos hablando de un efecto de que la economía hasta podría caer a 2.5% de crecimiento, es decir, todavía crecería, pero el impacto sería bastante fuerte. No estamos diciendo que vaya a pasar o que tengamos información de que vaya a bajar el 50%, lo hacemos como un ejercicio ante la solicitud, digamos, de nuestra audiencia, que continuamente nos pregunta sobre esto. Ya este escenario prácticamente no lo tenemos incorporado para el 2014, porque vemos que la cooperación está fluyendo normalmente, las exportaciones están normal, pero un ejercicio que siempre hacemos, todos lo hice. FUNIDES también mide o hace una encuesta entre empresarios sobre el sentimiento, el desempeño económico, sistemas jurídicos, entre otros. Esta vez hicieron encuesta. ¿Qué revela la encuesta? Sí, bueno, hacemos encuesta a consumidores y empresarios. Los consumidores, lo que mencionaba anteriormente, una disminución fuerte de la capacidad de compra de los hogares, y cuando les preguntamos, bueno, ¿y qué haces para solventar a esta situación de precios? Prácticamente el 92% de los hogares dicen, bueno, consumo menos, y un 7% de los hogares dijeron, bueno, pido prestado a un pariente para poder solventar la situación, o busco trabajo, busco qué hacer. Esto es casi el 2-3%. De tal manera de que ahí tenemos un impacto fuerte. Curiosamente, cuando se le pregunta a los empresarios, la situación no parece estar tan mal. Digamos, un 25% dijo que la situación para el país, según los empresarios, está mejor.
y un 18% dijo que está peor. O sea, hay un saldo positivo de apreciación sobre la economía en general. Sin embargo, cuando les preguntamos a ellos, ok, ¿y para tu empresa vas a tener más ventas o vas a tener menores ventas? Todavía predomina la gente que dice que van a haber más ventas este año que viene, o de aquí a un año. Somos muy esperanzadores nosotros, Sí, ¿no? sí, pero lo preocupante es que ha bajado desde septiembre. Esta esperanza era mucho mayor, era del 29% y ahora está por el 6%. Entonces, sí se nota, digamos, una serie de indicios ahí de cautela, ¿no? Todavía son positivos los saldos, pero están un poco más cautelosos los empresarios. En resumen, entonces hay una preocupación de los consumidores porque el poder de compra se ha reducido y también los empresarios están más cautelosos. Sí, siempre positivos, pero menos positivos de como estaban hace 3, 4 meses. Nosotros creemos que estos efectos en sí son importantes, sin embargo, no sentimos de que, y aquí queremos ser muy responsables en el mensaje de Funides, que no debería ser interpretado esto como un pánico, ni que aquí vaya a una espiral inflacionaria, ni mucho menos. Encontramos una situación muy puntual de un producto muy sensible en el consumo como es el frijol, y esto está aumentando este índice de precio del consumidor. No es, por lo tanto, algo generalizado de la economía, y esperamos realmente que aquí el papel de los mercados, ¿verdad?, pueda solventar esta situación. Es decir, un alto precio debería ser un incentivo para producir más este producto que hace falta y así poder solventar la necesidad de hacer un balance, digamos, entre productores, que son miles en Nicaragua, en el caso del frijol, y los consumidores. Entiendo que Funides también hizo un estudio particularmente sobre el sector lácteo, sobre la leche. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, en primer lugar, este estudio forma parte de una serie de estudios que estamos realizando con relación a la productividad en Nicaragua. La productividad en Nicaragua es un tema sumamente preocupante, no solamente para el sector lácteo, sino en general. Entonces, utilizamos datos del censo agropecuario y nos damos cuenta de que el promedio por vaca en litros por día es de apenas 3.12 litros. Si uno calcula, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos que es de 31 litros. Por vaca. Por vaca, 31 litros por vaca. Países como México tienen 17, ¿verdad? La India, que son países más parecidos, y Brasil andan entre 3,7 y 4, ¿verdad? Tal manera de que, sin embargo, encontramos fincas de que pueden llegar hasta 6, 7 litros. Entonces, hay una variabilidad bien alta. Entonces, en este estudio que nosotros realizamos y que lo estamos presentando aquí como parte del informe de coyuntura, pero que lo vamos a llevar también a presentar a gremios y a productores, tratamos de encontrar la relación de algunos factores, como por ejemplo la inseminación artificial, que te lleva a un mejor control genético del hato, los pastos mejorados, las sales, la alimentación, las vitaminas, los desparasitantes, la extensión de la finca, la disponibilidad de agua, todos esos factores que que se levantaron en el censo. Hicimos un análisis estadístico y empezamos a ver qué factores inciden más sobre la productividad, de tal manera que estos datos pues se los podamos dar a los productores para que ellos sepan que si aplican, por ejemplo, sales minerales, en cuántos litros de leche por vaca por día se pueden incrementar. Y ellos hacer su análisis de costo-beneficio. Y lo más interesante de esto es que hicimos el análisis a nivel nacional, obviamente, pero lo partimos por cada uno de los departamentos. Pero como tenemos la información del censo agropecuario. ¿Y entonces dónde hay más problemas y dónde hay mayor productividad? Mira, la película es bastante compleja, ¿verdad? Primero hay que ver de dónde sale la leche. En términos de volumen, ¿verdad? Los 2.5 millones de litros de leche que salen por día de la ubre de las vacas se encuentran principalmente en el centro del país, ¿verdad? Lo que le llaman el cuadrilátero lechero, la Vía Láctea, Nueva Guinea, Chontales. Exactamente, Muy, Matiguá, Río Blanco. También el circuito que le llamamos de Chontales, Santo Tomás, Santo Domingo, Camapa, Comalapa, Acoyapa también en menor medida, Lóvago. Entonces ahí es donde sale la mayor cantidad, pero cuando ya analizamos la productividad encontramos mucha más variación, de tal manera de que hay algunos municipios, por ejemplo, Tumaladalia sale altamente productivo, ¿verdad? Tenemos que investigar todavía por qué, y empiezan a aparecer
municipios en el Pacífico de Nicaragua que tienen productividades más altas, probablemente porque la disponibilidad de alimentos como el concentrado, etcétera, es más disponible en el Pacífico. Entonces hacemos estas variaciones por territorio porque creemos que es sumamente importante. Cada área climática se comporta de una manera muy diferente y por eso partimos el análisis por región geográfica para que el ganadero de León y Chinandega, por ejemplo, pueda saber exactamente cuál es el ingrediente que más le ayuda a su productividad. Esto es parte de un aporte que queremos hacer no solamente para el sector lácteo, sino para la economía en su conjunto. Vamos a hacerlo también para el sector café, para ¿Es frijoles. posible incrementar, sí, esa productividad, pasar de los 3.12 litros por vaca? Mira, es muy posible porque hay una gran cantidad de productores que ya lo están haciendo. Entonces, esa fue otra parte del análisis que hicimos. Ok, si nosotros juntamos a los productores más eficientes de su región con los menos eficientes, ¿en cuánto se aumentaría la producción? Y encontramos de que podríamos incrementar hasta por un 25% la producción de leche por finca si igualamos a alguien que vive, vamos a decir, en Santo Tomás, y está en la frontera de la producción, o sea, usando sus insumos y su mejor productividad, y alguien que está vecino y que no está produciendo lo mismo. La diferencia de ellos es hasta el 30%. De tal manera que los mismos productores altamente eficientes de Nicaragua nos están dando la respuesta de que sí se puede. Nosotros habíamos esperado que la productividad pudiera saltar de 3 a 9, 10 litros, la verdad es de que eso es bastante difícil, pero apuntarle de 3 a 5 o 6 no está fuera del estadio, ¿verdad? Yo creo que podemos batearle a esa meta y son incrementos interesantes. Imagínate aumentar la producción en un 20, 30% de leche. Significa miles de litros de leche diaria. Exactamente, además que hay que tomar en cuenta que mucha de esta leche nunca llega a los mercados porque simplemente se autoconsume en la finca, a veces hasta se puede perder, se convierte en queso. Entonces no estamos hablando de toda la leche que se procesa. Entonces aquí entra también toda una discusión sobre bienes públicos, la infraestructura, la energía eléctrica en particular y las carreteras y cómo hacer para que esta leche no se quede perdida ahí, sino que pueda también industrializarse y aumentar el valor agregado. Esa parte también están recomendadas en el estudio. Ok, en el estudio tal vez encontraron qué porcentaje de leche pasa a ser leche líquida que la consumimos, cuánto esto se convierte en queso. Mira, la información que nosotros recogimos fue el censo agropecuario que se levantó a nivel de finca. Sabemos el número total de leche que se produce a nivel nacional, por región incluso, de tal manera que ese dato no lo tenemos en este momento, pero se podría calcular con la producción de queso. Ahora, entonces, el hato nicaragüense, ¿estamos hablando de qué cantidad? 4.4, 4.6 millones de cabezas. Una por hectárea aproximadamente. Aproximadamente. Y eso es parte del problema, ¿no? Porque estos países que tienen estas altas productividades tienen mucha más densidad de cabezas por unidad de área. Lo importante aquí es tratar de conseguir la comida lo más barato posible, ¿verdad? Para poder incrementar la productividad. Ok, hablábamos de la cantidad de litros que se pueden incrementar, pero el hato nicaragüense también es posible incrementarlo. El hato se ha venido incrementando, es decir, y esto es toda una discusión que se ha involucrado mucha gente. Mucha gente duda de los datos del censo de los 4,5 millones de cabezas, porque bueno, dicen si la matanza industrial está alrededor de 700, 800 mil, ¿cómo es posible que tengamos solo 4,5 millones? Yo creo que estos datos es la aproximación más educada que podemos tener, ¿verdad? Y creo que hay que trabajar con ellos. Hay que tomar en cuenta una subestimación natural que siempre se da en todo censo agropecuario. Son extensiones muy largas, ¿verdad? La gente no contó vaca por vaca, sino le preguntó al ganadero. Algunos ganaderos no contestaron por temor a que la información se recogiera para otros fines, pero todo esto se puede estimar y se puede calcular de tal manera que un hato, como digo, rondando los 5 millones no está fuera del parámetro que podría ser la realidad. Y lo interesante es cómo creció con relación al censo pasado. O sea, hace 10 años antes estábamos hablando de animales, número de animales alrededor de 2.6 millones de cabezas. De tal manera que sí han habido incrementos significativos, sobre todo en la RAN y la RAS, que ha sido y el río San Juan, que han sido los departamentos o zonas autónomas donde han aumentado más
hato ganadero en los últimos años. Juan Sebastián Chamorro, director de FUNIDES, muchas gracias por habernos acompañado e ilustrarnos sobre este informe. Si los televidentes, empresarios sobre todo, quieren tener acceso al informe reciente de coyuntura, ¿dónde pueden encontrarlo? www.funides.com. Quiero agradecerte por la oportunidad y bueno, aquí estamos siempre al servicio, ¿verdad?, de brindar esta información económica que es tan importante para los tomadores de decisión en la economía nacional. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Ustedes, estimados televidentes, no se vayan, que nosotros seguimos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.